Hola a todos, buenas tardes. Siendo ya las 19:10, damos comienzo a la clase número 2 de la primera unidad. Ya, voy a proceder a compartirles pantalla. Ya. Y bueno, hoy, dando continuidad a la clase anterior, que habíamos comenzado a ver aspectos de cuando nace un proyecto desde el punto de vista de idea. Esa idea, algo que recalcamos mucho, es que debe ser evaluada, ¿ya? Pero la idea no es gastar mucho tiempo en hacer un análisis profundo sobre como un análisis demasiado profundo, porque está en fase idea. Entonces, no es el momento para hacer algún tipo de inversión mayor, ¿ya? Entonces, lo que conversábamos era de que pueden existir muchas ideas, todas son muy buenas. El secreto no está tanto en la idea, sino que está en el atreverse y en el cómo ejecutar correctamente la idea. ¿Ya? Pero vimos de que también había un modelo de rápido despliegue, que era el napkin, que era como modelo basado en una servilleta, o también llamado paper chip, que de acuerdo a 8 cuadrantes, corresponde cada cuadrante a una pregunta, y con eso nosotros podemos hacer una evaluación bastante rápida en muy corto tiempo si la idea es buena o no. Una vez que esta idea podría darnos una señal de que pudiese ser una buena idea o tener utilidades positivas, ahí ya luego pasamos a una evaluación más profunda del proyecto y obviamente vamos a utilizar todas las herramientas que ustedes aprendieron de hecho, en el ramo de evaluación de proyectos, ya cuando evalúan todo lo que es la viabilidad financiera, técnica, legal, etcétera. ¿Ya? Ahora, es importante que, de todas formas, antes de lanzarse a un proyecto, es tener claro cuál es el ciclo de vida de un proyecto. Comúnmente esto se habla como bastante rápido, pero se habla mucho desde el punto de vista técnico y se omiten ciertas cosas que en realidad los inversionistas andan buscando, ¿ya? ¿Por qué? Porque el proyecto requiere de por sí una inversión. Por lo tanto, ese punto de partida o ese empujón que lo va a dar un inversionista, tenemos que alinearnos también con sus intereses. Es difícil, de hecho, igual encuentro muy buenos aquellos proyectos, pero son muy difíciles de que tengan como buen puerto un proyecto que se autofinancie. ¿Mm? Existen ideas que ustedes pueden decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo no tengo que hacer una inversión, sino que básicamente yo doy mi servicio, gano el dinero, un porcentaje se va como a esta empresa que se puede armar, el otro tiene que ver con sueldo, y a medida que se va renovando este servicio, nos permite a nosotros autosustentarnos con un sueldo y además ir generando un pozo tipo ahorro que va a ser de la empresa que va creciendo, ¿ya? Eh, existen sí, pero lo que pasa es que eso tiene que ver más con la entrega o proveer un servicio, ¿ya? Que tiene que ver mucho con un servicio profesional, ¿ya? Eh, de hecho, en antiguos proyectos le llamábamos un proyecto que tenga un crecimiento orgánico. ¿Qué significa este crecimiento orgánico? De que vaya teniendo un crecimiento natural y que no vaya teniendo un crecimiento empujado por inversionistas, sino que al ser un crecimiento natural, este mismo pozo de ahorro que se va generando se va reinvirtiendo. Y en realidad la curva de crecimiento del proyecto obviamente va a ser mucho más lenta. La idea es que si nosotros queremos tener resultados más rápidos, debemos sí o sí inyectar inversión, ¿ya? Si tenemos una curva más lenta, también vamos a avanzar con seguridad y en caso de que el proyecto fracase, es muy probable de que no se pierda nada porque no hubo una inversión por detrás o una fuerte inversión, ¿ya? De repente puede ser una inversión inicial bastante baja, algún tipo de compra de equipo, de software, quizás algún arriendo de oficina y la pérdida puede ser bastante pequeña, ¿ya? Pero es distinto cuando existe una inversión inicial, que obviamente también se hace una inversión en software, en equipo, en oficina, pero también hay un sustento, por ejemplo, de sueldo los primeros meses, de tal manera de que los primeros meses
sí o sí van a ser negativos, porque los ingresos no alcanzan a cubrir la primera gran inversión. Por lo tanto, cuando todo lo invertido ya se devolvió, de alguna manera se vendió lo mismo, o sea, perdón, más que se vendió, las utilidades dieron, la suma de utilidades ya financiaron toda la primera inversión que se hizo, el proyecto, la empresa comienza a tener números azules, ¿ya? Eh, Ese punto de quiebre, también conocido como break-even, eh, es un punto importante dentro de la empresa porque permite poder tener una claridad de cuánto tiempo tomó para pasar en este punto hacia números azules. ¿Ya? Y si, por ejemplo, el proyecto o la empresa pasó el break-even en 6 meses, es un proyecto muy bueno. ¿Ya? Pueden haber proyectos que generalmente el break-even los van a tener a los 2, 3 años o más, obviamente si es más grande. Obviamente, mientras más grande el proyecto, mientras más inversión requiera, el break-even va a estar más lejano, ¿ya? Y como les decía, en el estándar de los proyectos de la empresa, estos van a estar en los 2 a 3 años. A veces tenemos muy buenas ideas y con un break-even a 6 meses y eso significa de que la idea realmente es muy, em, aparte de limpia, digamos, de tener económicamente que sea muy sana económicamente, em, eh, es de alguna manera como cuando uno dice, uno le dio en el clavo, básicamente, con la idea, ¿ya? Eh, Obviamente, cuando tenemos proyectos de bajas cantidades de plata, obviamente también el break-even puede estar perfectamente a los 3, 6 meses, pero obviamente para un proyecto grande, 6 meses es poco, ¿ya? Sería un muy buen proyecto, una muy buena idea, ¿ya? Eh, Ahora, eso es lo que de alguna manera los inversionistas buscan calcular bien. ¿Cuándo voy a tener este punto de quiebre? ¿Cuándo voy a comenzar a tener un retorno de la inversión? Que generalmente a los 2 años es muy difícil, ¿ya? Pero la idea es que después de los 2 o 3 años exista un retorno con crece, em, y de alguna manera los inversionistas, el dinero que reciben, eh, es muy raro también de que ellos gasten ese dinero, ¿ya? Más que nada el pensamiento de un inversionista está orientado a, con lo que me retorne, voy a poder financiar otro proyecto, y así sucesivamente. Obviamente igual esto tiene un fin, porque en algún de alguna manera ellos igual van sacando algún grado de porcentaje como para pagar sus cuentas, pagar sus gastos, etcétera, ¿ya? Y hay gente que en realidad los inversionistas lo que hacen es que su trabajo es finalmente mover dinero, ¿no? Entonces también quien tiene el conocimiento de la idea, de la proyección, de a cuántos clientes yo le puedo vender esto, a qué precio, en cuánto tiempo puedo comenzar a ver utilidades, eso generalmente está en nuestras manos. ¿M? Que generalmente nuestro perfil como ingenieros que vamos a estar en los roles de gerente, a nosotros se nos va a mandar a medir esto. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante conocer el ciclo de vida de un proyecto para también nosotros alinearnos con los intereses de la empresa. ¿Ya? Eh, Les voy a hacer una pregunta, ojalá participen. Y creo, no estoy seguro que quizás se las hice, esta misma pregunta se las pude haber hecho en otro ramo, ¿ya? Pero si la vuelvo a repetir es porque créanme que conocer la respuesta es muy importante, ¿ya? Que tiene que ver con eh, cuál es el fin de una empresa, cuál es la finalidad de una empresa. ¿Alguien tiene la respuesta o sabe o tiene una idea de qué más o menos podría ser la finalidad de una empresa? Generar valor para los accionistas. Excelente, Eduardo. Le había hecho la pregunta entonces, ¿no? No, la escuché hace poco en un podcast, pero Ah, por el tema de otro tema. ya, muy bien. Bueno, obviamente estamos quizás en el ramo de proyectos geomáticos, pero es clave tener esta base de negocio, porque antes de entrar ya en el mundo más técnico, tenemos que estandarizar ciertos conocimientos más de proyectos o de empresas, ¿ya? Y efectivamente, como dice Eduardo, Eduardo comentó que es generar valor a los accionistas. Básicamente, como en términos simples, la finalidad de una empresa es generar riqueza a los socios o a los inversionistas. ¿Ya? Eso es lo que se quiere de una empresa. Obviamente, pueden existir como otros medios u otras finalidades, como por ejemplo, no sé, Nestlé, de que quiere, su finalidad es alimentar al mundo, otros que pueden tener algún tipo de respuestas más
más social, más de echar a andar, de ser parte de la economía, ¿ya? Pero básicamente acá una empresa cuando nace, su finalidad es poder generar riquezas a los inversionistas. Eduardo, Sí, de hecho, eso es lo que era un podcast de economía que estaban conversando sobre por qué están tan altas las altas de interés en todo el mundo y hablaban de eso de que la empresa antigua, la que la gente creaba, quiere ser una empresa para resolver una necesidad y si me va bien, ojalá, pero si no, no importa. Eso ya no existe. Ahora la idea sí o sí es generar riqueza. exacto. Y claro, a veces uno cuando está sentado en el mundo más técnico, como nosotros, la respuesta es como que es rara, pero después, por ejemplo, así como Eduardo, le gusta escuchar podcasts relacionados con economía, empiezan a cuadrar ciertas cosas y uno dice, chuta, en realidad quizás yo estaba equivocado en mi asiento más técnico, porque estaban pasando flujos de dinero detrás mío y sin darme cuenta, ¿ya? Creo que alguien mencionó, no sé si ustedes o en este mismo ramo en presencial, que también lo llevo presencial, de alguien que conoció que eh, invertía, vendía y volvía a invertir y así, ¿ya? Y claro, esa es la idea finalmente. No, comentaba de que había un empleado que le fue muy bien, que ganó muchos bonos o juntó mucho dinero, y él se dio cuenta que más que seguir intentando ganar más bonos, lo que él tenía que hacer es juntar dinero, con bonos obviamente, para comprar acciones de la empresa. Me lo dijeron en presencial. Y efectivamente, cuando uno está sentado en el mundo técnico, uno no se da cuenta de esas cosas. Y tampoco le importa mucho, ¿ya? Porque también se entiende de que uno se está desarrollando profesionalmente en lo que estudió, en lo que me gusta. Y uno está muy entretenido con eso, ¿ya? Pero claro, hay personas que en realidad entienden de que el trabajo más allá de lo técnico es mover flujos de dinero. ¿M? Y ahí uno dice, ¿dónde muevo el dinero? Entonces la única manera de moverlo es invirtiendo. ¿M? Bueno, de hecho, por eso, si ustedes leen libros como, no sé si alguno ha tenido la ocasión de leerlo, por ejemplo, Padre Rico y Padre Pobre, que es uno de los libros como más famosos para poder entender cómo se mueve la economía o cómo uno puede generar riqueza. Ahí se explica lo mismo que les estoy comentando, pero obviamente del punto de vista más de cómo nosotros como personas naturales podemos cambiar un poco el pensamiento o la mentalidad y llevarla a una mentalidad más de inversión, ¿ya? Eh, si a alguien no le gusta leer mucho, ese libro está como, hay muchos audiolibros de eso, ¿ya? Así que se los recomiendo, de repente si tienen algún viaje largo, escúchenlo, porque en realidad lo que siempre se habla es cuál es la mentalidad del rico, ¿ya? Y tiene que ver con inversión, tiene que ver, pero no inversión de decir, es que tengo yo mucha plata, entonces voy a poner plata, por ejemplo, en acciones no sé, pues de Codelco, voy a poner acciones en LAN. No es eso, sino que cada vez que él tiene plata, en realidad no la gasta, sino lo que hace es que se gasta en algo que le vuelve a generar más dinero, ¿ya? Em, y así sucesivamente. Obviamente cuando uno parte con un fondo pequeño, em, no sé cómo decirlo, pero me entenderán, perdón por el francés, pero cuando uno parte con poco dinero, uno es más cagado, ¿ya? Porque, porque el retorno de la plata no es tan grande como para yo darme los lujos de sacar un porcentaje y gastarlo en algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando empecé a meterme más en esto de cómo se mueven los proyectos y las inversiones, entendí, por ejemplo, cómo las personas, yo nunca entendía cómo alguien podía lograr tener tal cantidad de plata que se podía comprar, por ejemplo, tercera vivienda, cuarta vivienda en lugares espectaculares, por ejemplo, decir, a orilla del lago y más encima tener muelle privado y lancha privada. Entonces yo siempre me decía, ¿en qué hay que trabajar para llegar a tener ese nivel de riqueza? Y uno cuando empieza a ver, claro, obviamente o sabemos de que en Chile existen brechas grandes con respecto a los sueldos, pero las personas que ganan sueldos multimillonarios en realidad son el 0,001% de la población. Entonces llegan a ser contados. Entonces yo me decía, ok, pero la gente que igual se compra, por ejemplo, una tercera o cuarta vivienda en primera línea con muelle privado, con lancha o yate privado, em, es más del 0,001%. Entonces, ¿qué hay que estudiar? Eh, no sé, con familiares, con amigos médicos, yo le decía, oye, más o menos cuánto se hace. Sí, se hace mucho dinero, pero no lo suficiente para llegar a ese nivel. Quizás habrá que estudiar, no sé, geología, me equivoqué de carrera, no sé.
Claro, pero después uno entiende de que cuando uno genera un fondo, y ahí obviamente hay otros temas de que el fondo lo puede generar uno, son herencias familiares, no sé qué, pero igual nunca es tarde para comenzar porque alguien comenzó. Se genera, se comienza a armar un fondo que se reinvierte, 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 y ese fondo cada vez que uno lo toca para reinvertir, de tal manera que va creciendo, 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 y después uno mueve cantidades tan grandes que uno dice, ok, puedo comprar esto porque voy a sacar un porcentaje de aquí, y los porcentajes son tan grandes que uno se puede comprar como una lancha como si nada. Entonces, bueno, eso es como una anécdota de cómo también yo empecé a darme cuenta cómo se movían los flujos financieros dentro de una empresa. Ya. Bueno, esa anécdota se las cuento para dar la introducción de por qué es importante saber el ciclo de un proyecto. ¿Ya? Habíamos quedado hasta acá. ¿Ya? El ciclo del proyecto comienza por la idea que la vimos bastante en la clase pasada. ¿Ya? Que dice, existe un juego igual al juego de la rata de Celero y te enseñas a... Sí, hay varios. ¿Dónde está mi queso? Hay varios libros de ese estilo. Obviamente el más popular es el de Padre Rico, Padre Pobre. eh, y también hay varios que la mayoría son muchos de escritorios asiáticos también. Y que tienen que ver como también con normalizar esta inversión, pero también llevar el control también de nuestras buenas acciones en la vida. Pero eso es como harto, da para harto. Ignacio, tú querías hablar. Y, profe, una pregunta, y yo también siempre o sea, no siempre, pero ya cuando uno es más grande se hace esos cuestionamientos de cómo algunos llegan a esos niveles y también, bueno, uno después se da cuenta que no son ni doctores, ni ingenieros en algo. Sí, sí. Y la pregunta mía es, o sea, más o menos uno lo puede tener claro, pero ¿va por la mentalidad o también ellos tienen un conocimiento que se hereda, lo aprenden? Eso, siempre he tenido como esa duda, o sea, entiendo que el papá de ese tipo también tiene algo, pero ¿se podrá solo con la mentalidad o también tiene conocimientos? Mira, la respuesta, Ignacio, yo creo que no está escrita, pero te puedo Ya. decir, te puedo comentar como mi visión, ¿ya? Em, yo creo que se alinean varias cosas, Ujú. pero el punto de partida puede ser cualquiera. Por ejemplo, de partida tienes que tener la mentalidad, ¿ya? Eso es como quizás el denominador común, y por eso muchos escritores se basan en explicar la mentalidad de la persona que hace proyectos, que está metida en la inversión y obviamente termina siendo rico, ¿ya? Ese es el denominador común. Eh, la persona tiene que estar como capacitada, sí y no. O sea, obviamente me inclino a que sí, yo creo que es muy bueno capacitarse, tener estudios formales o informales en áreas de negocios, porque te explican también como em, Mm. eh, para que a ver, como tu flujo financiero sea sano, ¿ya? Ya. Porque Ujú. a veces, quizás mucho a ustedes le ha pasado, quizás uno cuando comienza a dar servicio y cuando uno tiene 18 años inicia actividades en servicio impuesto interno y después te dicen, no, pues que tienes que declarar la renta. Ah, listo, me llega plata de vuelta, pero después te das cuenta que si te pasáis de cierto monto te quitan plata, ¿cierto? Entonces, y después cuando uno arma una empresa, uno se da cuenta de lo mismo, que uno tiene que pagar, bueno, todos los impuestos retenidos, el IVA, y después un impuesto a la renta, y uno se empieza a dar cuenta que en realidad uno se queda con una colita súper chica, ¿ya? Entonces también es importante tener este conocimiento como financiero contable, porque eh, si uno piensa en que solamente va a ganar dinero, te va a pillar el impuesto. ¿Ya? Entonces, también el impuesto también hay que meterlo a la juguera, que es parte también de algo que vamos a hablar cuando hablemos de flujo de caja, meter también el tema como un poquito más contable. ¿Ya? Entonces, yo creo que por eso también es súper importante estudiar eh, estos temas de negocio. ¿Ya? No es necesario quizás, obviamente quizás tener una carrera relacionada, pero de repente hay cursos que son bastante buenos. Y como que son también bastante cortos, y que a uno de manera bien resumida le explican cómo se mueven los flujos de dinero sanamente, ¿ya? Sanamente no me refiero a lo antiético, ¿ya? Sino que me refiero solamente a que de que uno no llegue a tal punto en que uno no se dio cuenta que tenía que pagar esto y eso me resta plata, sino que todo vaya muy ordenado, ¿ya? Em, entonces yo creo que por eso también es importante estar capacitado. Ahora, sin duda, la persona que quizás tuvo la suerte de que tuvo una educación superior y inmediatamente se fue por el lado de la ingeniería comercial o de la ingeniería civil industrial, obviamente desde el punto de vista de capacitación lleva un adelanto, ¿ya? Em, pero hay otro factor
que aparte de la mentalidad, aparte de la capacitación, hay otro factor que es clave, que tiene que ver con la actitud de la persona, ¿ya? Hay personas que eh, nacieron para vender. Hay personas que venden hasta piedras, como se dice. Y, y tienen muy buen olfato para los negocios, ¿ya? Entonces, generalmente, los que nos vamos por el camino más técnico, eh, es porque nos acomoda más entretenernos con nuestros análisis, con nuestros levantamientos, con nuestros cálculos, y porque eso nos entretiene y nos quita el sueño al final, ¿ya? No tanto el estar olfateando el negocio, etcétera, ¿ya? Y hay gente que no es tan técnica como nosotros, y ellos sí, por ejemplo, son muy buenos para los negocios, y obviamente cuando ellos eligen qué profesión o qué estudiar o qué oficio tener, obviamente se van más por el mundo de las ventas o de la inversión. ¿Ya? Ahora, no significa también de que existan dos caminos que se alejan, porque cuando uno comienza en lo técnico, que es como lo que a mí me sucedió. Estaba trabajando en una empresa, llevaba muchos años trabajando y me involucré mucho también en las decisiones a nivel de directorio. Obviamente no tenía participación ni nada, pero de alguna manera le daba muchos inputs importantes y con muy buena sensibilidad de tiempos, de plata, etcétera, para que los directores pudiesen decidir si invertían o no, ¿ya? Entonces, en ese paso me empecé a dar cuenta cómo funcionaba realmente la empresa y es por eso que finalmente también me fui por el lado, más que quizás tener una maestría, por ejemplo, en geografía o en planificación urbana, me fui por el lado de la maestría de administración de negocios. ¿Ya? Entonces, claro, después con eso ya entiendo clarito, salí a abrir, a replicar oficinas de lo que estaba trabajando en otros países, por lo tanto ahí ya empezaba a tener como por así decirlo, como la práctica profesional de abrir la empresa, entender los temas contables, jurídicos, etcétera. Y eso obviamente después cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Necesito proyectar cuál va a ser mi proyección profesional, te empiezas a alejar como de la decisión técnica y te empieza a gustar más la decisión empresarial, ¿ya? Pero está este otro camino un poquito más de inversión financiera, que es donde se mueve la plata, ¿ya? Finalmente. Eh, bueno, y por último, para terminar como la idea de lo que tú decías, Ignacio, yo creo que también, si como que tú tienes dos opciones, como que naciste con esa habilidad o la puedes desarrollar capacitándote, ¿ya? Y hay casos, yo conozco casos, quizás no son gran cantidad de casos en el mundo, pero sí tengo amistades muy cercanas de que nacieron con eso y hoy en día son dueños de empresa porque nacieron ya digamos, con ese don de la venta, de olfatear el negocio y de tirarse a la piscina. A veces generalmente uno toma decisiones o piensa en ideas de negocio solamente con nuestro como background técnico, por ejemplo, decir, quiero poner una oficina de agricultura de precisión, quiero poner una oficina o tengo un proyecto de drones, quiero poner una oficina o tengo un proyecto análisis de imágenes satelitales o de inteligencia artificial utilizando imágenes satelitales, cualquier cosa. Pero de repente alguien puede decir, oye, ¿sabes qué? Eh, eh, Colocar, por ejemplo, un sushi en esta comuna puede dar mucho dinero. Listo, te pones un sushi, te pones una botillería y en 6 meses ya ganaste mucho dinero, ¿ya? Y te alejaste del mundo. Pero eso son decisiones ya más personales de decir, digamos que como que, qué es lo que te acomoda a ti, qué es lo que quieres de tu vida, ¿ya? Bueno, volviendo un poquito a lo que es el ciclo del proyecto, la idea, bueno, ahí la vimos la vimos con harta profundidad. Y como yo les decía, la idea de buscar una idea es para solucionar problemas e ineficiencias internas que pudieran existir. Estamos hablando en el caso de, por ejemplo, de la región donde vivimos, de la ciudad donde vivimos, o del mundo entero. Es decir, ¿sabes qué? Me gustaría que existiera un dispositivo que hiciera tal cosa. O ¿sabes qué? A mí me gustaría alimentarme de esta otra manera. Entonces con eso vamos solucionando problemas, ¿ya? O buscar formas de enfrentar oportunidades de negocio que se pudieran presentar, como por ejemplo lo que les decía, eh, puede ser un muy buen negocio colocar una botillería porque es grito y plata. O sabes qué, voy a poner un sushi porque, no sé, justo está de moda, no sé qué, quizás, no sé qué ahora estará de moda desde el punto de vista restaurante, pero un café, no sé, cosas que uno sabe de que siempre son buenas oportunidades de negocio y uno anda en busca de esa idea. Si nos vamos obviamente al mundo más de la geomática, es súper importante
estar sondeando con la tendencia, ¿ya? Por ejemplo, el año pasado me tocó asistir a una convención de temas geomáticos mundial, esto fue en Países Bajos, y sucedía de que toda la convención se trataba, o el 80% de de las presentaciones, se trataba de los gemelos digitales, también conocidos como los digital twin. Pero ¿qué sucede? Acá en Chile, por ejemplo, no, el tema no prende, o quizás o quizás el tema acá está muy inmaduro, o no, no se le está viendo el valor aún, ¿ya? Pero el tema en otros países está creciendo tan fuerte que es como la moda, es como decir, ¿sabes qué? La moda primero llega a Europa y después de varios meses llega a Chile, ¿ya? Y acá, cuando uno está siempre olfateando en qué está la industria geográfica, por eso siempre es muy bueno estar yendo a congresos, a seminarios, conectándose a los webinars, porque es muy bueno estar olfateando en qué está la industria, ¿ya? Y acá, como les digo, a nivel eh, mundial, la industria está tendiendo mucho a resolver problemas utilizando gemelos digitales, ¿ya? Ahora, después de ver todo esto, uno dice, pucha, en Chile, a ver, Chile no es un país cualquiera, para que ustedes sepan, así como no es que aquí la moda llegue mucho después, sí, llega después, pero es un país muy bien posicionado en la industria geográfica, ¿ya? Entonces eso también me dice, ¿qué no estamos viendo en Chile, siendo un país que está bien posicionado? Quizás lo único es que somos un país muy pequeño, ¿ya? Somos 18 millones de personas y obviamente eso es nada, ¿ya? Pero algo no estamos viendo. Y un día X, que me junté con uno de mis jefes gringo, él me muestra una foto de estos robots que reparten, que hacen reparto como autónomo. Por ejemplo, en las calles de Miami andan unos robots chiquititos, entonces tú encargas una pizza, el robot te lleva la pizza y el robot viaja solo, ¿ya? Y cuando me empieza a hablar de eso, yo dije, ahí está. Nosotros hoy no estamos viendo, por ejemplo, el tema de los gemelos digitales, porque en este caso Chile todavía no se ha ido mucho al mundo de la automatización o de como de la conducción autónoma, ¿ya? Eh, ¿Y qué pasa? Cuando yo les digo, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que un auto se conduzca solo? ¿Qué necesitamos? ¿Qué base cartográfica necesitamos para que un auto se conduzca solo? ¿Qué se les imagina, qué se imaginan ustedes? O sea, de partida tiene que ser muy precisa, evitar ¿Ya? el choque y cosas así. Muy bien. Ya. Claudio, yo pensé lo mismo. Si bien sí se necesita que sea precisa, entonces yo decía, vámonos por ejemplo, yo soy un apasionado del mundo cartográfico, ¿ya? Y de los SIG. Entonces todo yo lo pienso vaciado en un SIG. Y yo decía, en el mundo de la navegación por GPS, la normal, no la de que el auto se conduzca solo, sino que, por ejemplo, la de Waze, la de Google Maps, es una cartografía 1 al 5000, ¿ya? Con ese nivel de precisión. Cuando se empezó a alertar que en el mundo se estaban desarrollando los primeros prototipos de conducción, no me acuerdo la palabra, pero es como autónoma, no sé cómo decirlo, pero sin un conductor, eh, yo dije, chuta, vamos a necesitar crear cartografía con mayor precisión que 5000, ¿ya? Lo mismo que tú decías, Claudio. Y de hecho yo decía, entonces vamos a tener que dibujar a nivel de carril. ¿Para qué? Para que el móvil vaya por un carril, se mueva al siguiente carril, cuando vaya a virar, se ponga en el carril, por ejemplo, si va a virar a la derecha, se posicione en el carril derecho y todo, ¿ya? Y yo lo estaba viendo así. Pero después dije, obviamente manteniendo igual lo que tú dices, Claudio, está correcto, de alta precisión, ¿ya? Pero yo me fui como en la ultra alta precisión, así como una cartografía casi 1 al 100, porque el auto no podía chocar, por ejemplo, pasar a llevar un letrero o algo, Profe, ¿sí? porque yo me lo imaginaba así como con GPS y sensores, ¿Sí? Sí, de sensores distancia, llevan. sensores de distancia. Sí, ya. Los sensores, qué bueno que tocaste ese tema, porque se complementa con el modelo digital, perdón, con el gemelo digital. Porque quizás no hay que llevar la cartografía 1 al 100 para tener la máxima precisión. Si bien, como dice Claudio, hay que mejorar el nivel de precisión, quizás no es 1 al 5000, pero podría ser 1 al 1000, que sigue siendo una escala muy abordable. Podríamos generar un gemelo digital de la ciudad, 1 al 1000,
porque al tener el gemelo digital, yo tengo como este, por así decirlo, como este metaverso, digamos, de la ciudad en tercera dimensión. Entonces el auto sabe por dónde debe irse y ahí, como dice Cristian, los sensores ayudan a que no se tire a la vereda, que no vaya a chocar con algo, de que tampoco se aproxime a otro vehículo que tome una curva adecuadamente. Pero acá el auto no está navegando sobre la cartografía, va a estar navegando sobre un gemelo digital. Y ahí fue cuando me hizo clic de decir, ¿qué está pasando en el mundo que en Chile no está llegando con los modelos digitales? Era una alerta, es decir, hay una idea que no se está abordando. Y por otro lado, cuando estuve conversando con uno de mis jefes, me dice, Cristian, ya hay muchas ciudades en Estados Unidos en que tu delivery se reparte con un robot automáticamente. Y dije, pero ¿sobre qué cartografía navega el robot? No, pues, navega sobre un gemelo digital, más obviamente los sensores para no chocar, no chocar. Entonces, Profesor, ahí hay una gran profesor, idea, por ejemplo, ¿ya? Pablo, es como una realidad aumentada, no te escucho, perdón. como una realidad aumentada. Sí, es lo mismo. Gemelos digital es una Ah, realidad aumentada. perfecto. Es que tú tengas como la Matrix, ¿ya? Que tú tengas una ciudad que está todo virtual, pero obviamente con muy buenos niveles de precisión, como decía Claudio, pero no exagerados 1 al 100, a una escala normal. Por ejemplo, a una escala que quizás, por ejemplo, tú podrías volar con un dron que hace el levantamiento 3D y después tú le pones, no sé, pues lo rectificas, le vas poniendo estos puntos de control, obviamente con muy buena precisión. ¿Ya? Entonces, cuando tú sueltas el robot y tú le dices navegue, navega sobre la realidad virtual y no sobre una cartografía como es a la antigua con los GPS de tipo Waze o Google Maps. ¿Ya? Bueno, toda esa historia que encuentro muy buena y quizás ustedes como que son como las próximas generaciones en el mundo de la ingeniería en cartografía y geomensura, es importante que se nutran de esa experiencia para andar buscando oportunidades de negocio, andar buscando nuevas ideas, andar buscando solución a los problemas que se vienen. em, y una muy buena forma siempre es estar conectándose a estos webinars, yendo a los congresos. Si tienen el tiempo, inscríbanse a todo lo que puedan. ¿Ya? Ese es mi consejo. ¿Mm? Eh, sí, Claudio. Sí, solo que me quedo dando vuelta, que a lo mejor un tema que lo vi en realidad en Santiago, yo viví un tiempo en Santiago, es el tema de la seguridad, que es otra cultura en realidad. O sea, si alguien ve un robot solo, por ejemplo, había un tipo llevándose una bicicleta, esas que uno la podía ocupar con el carnet, y ya se dejaron de implementar ese tipo de soluciones en Ñuñoa, no se puede ser un Sí, tope de... claro, sí, pues en Chile tenemos temas de seguridad. Em, bueno, muchos de ustedes saben que ya no tanto, porque como los diarios ya hoy en día son más online, pero antiguamente cuando el boom del diario era en papel, en Estados Unidos tú metías en medio dólar, abrías una caja y sacabas un diario. Y no andaba el chileno que iba a sacar 5 diarios, ya, como que había un tema cultural. El tema, por ejemplo, de la bicicleta murió para el estallido social, ¿ya? Porque quemaron muchas bicicletas, era metal, pero las juntaban como en barricadas y las quemaban. Y ahí murió esa idea. Esa idea era muy buena. Antes del estallido, de hecho, yo era un usuario de esas bicicletas, ¿ya? Porque a veces, por ejemplo, a mí me gustaba tomarla para llegar al metro rápido. Y, pero hay algo que es importante, la idea de la idea, o sea, la idea de la bicicleta, aparte del modelo de negocio, hay algo que aprendí de esa idea, que era cuántos botones tú apretabas en la aplicación para desbloquearla. No sé si alguien alguna vez la utilizó o conoció cómo funcionaba, pero todo se manejaba con un botón. Entonces, la idea ahí para recoger, para las futuras ideas que pudiesen tener el día de mañana, es que mientras ustedes más clic le pongan a un software, a un desarrollo, a algún aplicativo, más resistencias van a tener, ¿ya? La gracia de la bicicleta era que tú abrías la aplicación, buscabas la bicicleta que tú querías y solamente apretabas un botón como diciendo, la quiero desbloquear, ¿ya? Y punto, y nada más. Entonces no había como, ¿y usted la quiere ocupar para esto o para esto? ¿Y usted por cuánto tiempo la quiere usar? No, todo era un botón, desbloquear, punto. ¿Ya? Y después otro botón para volver a bloquearla. Y después la misma aplicación hacía el cálculo de cuánto recorriste, cuántos minutos, y sacaba la plata de la tarjeta de crédito. Entonces, eh, si bien hubo todo un tema ahí de vandalismo, de que el proyecto fracasó, pero sí algo bueno a rescatar es la simpleza de la aplicación, ¿ya? Para que también lo consideren el día de mañana por si ustedes quieren hacer algún tipo de aplicación que haga algo. ¿Mm?
Ya. Volviendo al estudio a nivel país, de perfil, perdón, la segunda fase de un proyecto es ir a un estudio de perfil. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que, es como la segunda derivada del paper sheet que vimos. ¿Ya? En el fondo es analizar el paper sheet y generar ya algún tipo de cálculos básicos, de alguna manera, que puede ser, por ejemplo, ya salir a preguntarle a otras personas. Por ejemplo, nos juntamos a almorzar con un amigo, tomamos la servilleta, un cuaderno, hicimos las 8 preguntas, nos tomó 40 minutos, no sé, y el proyecto dio como, bueno, ¿ya? Entonces yo dije, ok, entonces paso a la fase siguiente. La fase siguiente básicamente es darle una segunda derivada en el que yo tengo que lograr tomar la decisión si sigo estudiando el proyecto o lo abandono. ¿Mm? Entonces, esta decisión, si bien la tomo yo, eh, pero los que a mí me van a decir, oye, mira, cuidado con esto otro, la idea es que sean como expertos. ¿Quiénes son expertos? Y para eso es muy importante como las redes profesionales que uno tenga, que pueden ser como alguna amistad o de repente algún profesional del tema y decirle, oye, ¿sabes qué? Te puedo hacer una pregunta, mira, estoy en esto. Y la idea obviamente es poder tomar esta decisión, pero siguiendo sin invertir nada de dinero, ¿ya? Todo esto es como pregunta, quizás leyendo, preguntando opiniones, etcétera, ¿ya? Y de alguna manera eso va a permitir decir, ¿sabes qué? El proyecto pues, llega hasta acá, o el proyecto, ¿sabes qué? En realidad la idea es buena, pero como es tan buena, que es importante que hagas ya un estudio formal del proyecto, ¿ya? Y es ahí donde ustedes toman esta como camino alternativo, toman esta tangente y ustedes hacen la evaluación de proyectos que aprendieron en el ramo de evaluación de proyectos, ¿ya? Em, ¿Y por qué tienen que tomar esa tangente si el proyecto es bueno? Porque lo más seguro es que esa evaluación de proyecto ya les cueste dinero, ¿ya? Hasta aquí vamos como costo cero, porque estábamos preguntando a amistades, a profesionales, por aquí y por allá. Pero si yo digo, ¿sabes qué? Necesito analizarlo, lo más seguro es que voy a tener que ya pagar a algún profesional, algún experto en el tema o alguna empresa que se dedique a los estudios a que me haga una evaluación, ¿ya? Si yo no quiero pagar y lo quieren hacer ustedes mismos, lo quiero hacer yo, ok, sí, pero ¿tiene un costo? Sí, tiene el costo del tiempo finalmente. Ya quizás no voy a desembolsar dinero, pero hacer una evaluación de proyecto sin duda me va a tomar quizás 1 o 2 semanas y eso son HH finalmente que tienen un costo, ¿ya? Entonces, ¿hay costos? Sí, cuando yo digo sigo hacia adelante, ¿ya? Bueno, esto es el estudio a nivel de perfil y la siguiente fase tiene ya que ver con el estudio de la prefactibilidad, ¿ya? Acá nosotros ya es cuando ya tenemos la evaluación de proyecto, es como va en paralelo, ¿ya? Porque de alguna manera la evaluación de proyecto, eh, la idea es que se acerca a darme como muchos inputs, por ejemplo, si financieramente es viable, ¿qué significa eso? De que me va a poder decir cuánto dinero o a cuánto tiempo más o menos yo podría ver dinero y cuánto dinero podría llegar a ver, ¿ya? Quizás pudieses tener otro input que el proyecto me va a decir, la evaluación del proyecto me va a decir, ¿sabes qué? Legalmente esto no se puede hacer en Chile, así que el proyecto llegó hasta ahí, ¿ya? Entonces, la evaluación de proyecto me da mucha información, que va a ser información input para el estudio de prefactibilidad, ¿ya? Donde de alguna manera yo empiezo a ordenar todos los datos que fui calculando. Por ejemplo, lo que es la rentabilidad, si el proyecto toma la decisión si va o no. ¿Por qué? Porque pudiésemos tener, por ejemplo, quizás números azules, pero quizás los números, si bien son positivos, pero no devuelve el dinero que yo pensaba, ¿ya? Entonces, si bien la evaluación dijo que era positiva, vamos a tener un ban y un TIR positivo, pero, pucha, tremendo estrés para tan poca plata, no, mejor lo dejamos hasta ahí, ¿ya? O quizá otras cosas que quizás el proyecto me decía que no, quizá legalmente no se puede hacer. Entonces yo digo, quizá aquí no se puede hacer, pero quizás sí se puede hacer en el país vecino y exporto la idea o me asocio con alguien, por ejemplo, en otro país donde ya cambian por ejemplo, me voy a Argentina, no sé, o digo, no, Argentina no, pero Perú, no, Perú tiene las leyes muy parecidas a nosotros, ya, Colombia es un poco distinto, ya, y me asocio por allá, no sé, ya o de repente en Europa. Por eso hay como ideas que también trascienden de lo nacional. Bueno, obviamente la idea es poder tener un análisis bien detallado, tener un diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico, seguramente, no sé si ustedes ya han escuchado el concepto de estado del arte, ¿ya? Seguramente si alguno de ustedes ya comenzó a hacer el trabajo de título y todo eso, el gran dolor de cabeza es el estado del arte, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer un diagnóstico de
en qué está la idea a nivel nacional y a nivel internacional. De alguna manera, para saber si es una idea que ya existe y en realidad yo voy a ser un actor más. Y si yo soy un actor más, lo que voy a hacer es que voy a comer una parte de una torta que ya existe. ¿Ya? Entonces, yo voy a comer un porcentaje de esa torta. Comer un porcentaje de esa torta significa calcular lo que se llama el market share, ya que es como cómo compartimos el mercado. Por ende, es como de ese mercado que compartimos, con cuánto yo saco, ¿ya? Si es una idea nueva, es una torta nueva, por lo tanto me la voy a comer solo, ¿ya? Bueno, y eso es importante tener un diagnóstico claro de este estado del arte, de la idea que nosotros queremos llevar a cabo. Bueno, una metodología, saber el tamaño del mercado, para eso tenemos que investigar mucho, qué tecnología se necesita, qué temas administrativos yo debo cumplir. Los temas legislativos no son menores. Por ejemplo, yo les comentaba de que tuve la muy buena oportunidad de abrir la empresa donde yo trabajaba en otros países. Y me di cuenta, por ejemplo, de que del punto de vista legislativo, Perú era casi igual a Chile. ¿Por qué? Porque Chile era un país exitoso, tenía muy buenas leyes que iba sacando cada cierto tiempo y Perú las iba copiando, ¿ya? Y eso era muy bueno para mí porque me encontraba con las leyes no cambiaban o eran casi iguales, ¿ya? Entonces, eh, no tenía frenos legales. Y es por eso, por ejemplo, quizás si alguno ha tenido la suerte, por ejemplo, de ir a Lima, uno se para en la plaza y ve las mismas marcas que Chile. Farmacia Ahumada, no sé, eh, Falabella, Ripley, están todos los actores chilenos, están allá. ¿Y por qué? Porque es el primer país muy fácil para empezar a como no a exportar, sino que como a expandir los productos, ¿ya? Pero luego, por ejemplo, nos pasó de que el siguiente país después de Perú fue Colombia, donde en ese tiempo también había muchas marcas chilenas que estaban dando los primeros pasos en Colombia, pero no estaba plagado de chilenos. Y claro, y después me di cuenta de que ya en Colombia las leyes cambiaban. Por lo tanto, todo era más difícil, todo era primero aprender cómo funcionaba la ley antes de hacer una cosa. Obviamente eso yo no lo hacía solo, no es que yo llegara, no sé, pues a la oficina o al departamento a leerme la ley, sino que lo que se hace ahí es que uno invierte en una oficina de abogados y tú te juntas con ellos y le cuentas cuáles son las cosas y ellos te hacen un resumen de la ley. Hay abogados que se dedican a asesorar empresas, ¿ya? Pero obviamente cada vez que veíamos los temas legislativos de Colombia eran distintos. Obviamente muchas de las leyes también eran súper castigadoras con las empresas, no de que no les vaya mal, sino que, pero no de que no les vaya bien, sino que, o del punto de vista impuesto, no, sino de que las leyes estaban hechas para que sea muy difícil tener una empresa de papel. ¿Qué es una empresa de papel? Una empresa que se creó de la nada y tú, por ejemplo, crees empresas para hacer un eslabón del narcotráfico, por ejemplo, ¿ya? O, por ejemplo, también conocí a otros chilenos que estaban abriendo cadenas de farmacias allá y ellos me contaban sus dolores. Y ellos me decían, oye, Cristian, ¿sabes que las leyes para las farmacias son súper duras? Yo le decía, ¿y por qué? Si en el fondo tú estás como aliviando al mundo. Me decían, no, porque como tú estás en el rubro químico, la química tiene que ver también con los temas de laboratorio, de narcotráfico, etcétera. Entonces, las leyes eran muy duras contra las farmacias. Como que no era llegar y decir, ah, tengo una farmacia. ¿Ya? Entonces, a medida que te vas cambiando también de país, te van cambiando las reglas del juego, ¿ya? Bueno, es importante diseñar una estrategia del proyecto, tener bien claro cuáles van a ser tus jugadas, en qué minuto, tener claro, muy bien, muy claro como cuál es tu perfil de cliente, pero ya no solamente la idea, sino que ya tenerlo también bastante cuantificado. Por ejemplo, decir, mira, esto está orientado a este tipo de público y haciendo todas las averiguaciones, por ejemplo, a través del censo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Tengo un potencial de 1,5 millones de clientes para este producto, por ejemplo. O poder decir, ¿sabes qué? Yo esto se lo doy a empresa. Y Servicio de Impuesto Interno tiene para descargar las bases de datos de empresas. Y con eso tú podrías filtrar por rubro, decir, mira, la cantidad de empresas a las que yo le podría ofrecer mi producto, por ejemplo, son 70.000 empresas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estos estudios de prefectabilidad, de repente quizá ustedes pueden decir, oye, ¿cómo sé yo de que Servicio de Impuesto Interno tiene esa base de datos? ¿Cómo sé yo de que, por ejemplo, el censo, no sé, pues lo puedes descargar hasta a nivel de manzana para llegar a saber hasta de manera muy segmentada toda esta población? Bueno, y es porque toda la vida me he dedicado a esto, ¿ya? Y siempre asesoro mucho o ayudo mucho a colegas o amigos a poder
darle a conocer qué bases de datos existen, que son liberadas, para que ellos puedan sacar estos números, para que ellos puedan generar la prefactibilidad, ¿ya? Generalmente yo les digo, a ver, cuéntame un poco de tu proyecto, cuál es el perfil, y no es que yo le haga la tarea al revés, así como diciendo, mira, existen estas bases de datos liberadas, ve tú cuál te sirve, no, sino que yo les trato de decir, quiero entender tu proyecto para yo saber qué cliente andas buscando, qué tipo de empresa andas buscando, y con eso yo te puedo decir, mira, deberías apuntar a tratar de buscar este tipo de bases de datos, ¿ya? Y bases de datos liberadas hay muchas, 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 ¿ya? Básicamente yo creo que muchos estudios de prefactibilidad se pueden hacer perfectamente con datos abiertos, ¿ya? Lo único que van a necesitar acá es HH, horas, o quizás contratar una empresa que se dedique a esto, pero no deberían ustedes quizás que desembolsar plata en comprar base de datos, ¿ya? Hasta aquí no, no, ¿ya? Bueno, la bibliografía, esto no sé qué tan cierto será, pero la bibliografía habla de que hasta acá podemos aceptar un 25% de error, ¿ya? Ahora, ¿cuándo mejora ese 25%? Porque la idea es que podamos llegar a quizás a tener un 95% de asertividad porque vamos a desembolsar mucho dinero en un proyecto, ¿ya? Entonces, si yo les digo, oye, yo tengo una idea súper buena, tengo un proyecto, ya tengo el cliente, me va a pagar por esto, pero ¿sabes qué? Necesito capital. ¿Ya? Y si yo les digo eso a ustedes y ustedes justo tenían un dinero que juntaron o que han venido ahorrando o que lo tienen para invertir en cosas, ustedes no me van a llegar y me van a soltar el dinero. Ya yo les tengo que demostrar que realmente la idea o el proyecto va a ser rentable. ¿Ya? Entonces, en 25 chuta, todavía estamos lejos. Entonces, ¿cómo nos acercamos? Vamos al siguiente paso. ¿Ya? El siguiente paso es ya pasamos de la prefactibilidad y ahora pasamos a la factibilidad. ¿Ya? Acá, como dice, acá ya se espera un error del 5%. Acá nosotros ya deberíamos tener certeza de, ¿ya? Acá, por ejemplo, sí va a haber que contratar ya servicios profesionales que no hagan, por ejemplo, como dice, alguien que no haga un estudio de ingeniería de detalle, porque, por ejemplo, cuando hablamos del estudio de ingeniería, quizás la mayoría de ustedes está bien familiarizados con ese término. Básicamente el proyecto no ha partido, ¿ya? Pero sí a nosotros, que somos más técnicos, nos piden estos estudios de ingeniería y uno dice, oye, y el gallo me está pagando y yo le estoy cobrando y le estoy cobrando caro y el gallo todavía no parte el proyecto. Sí, porque en una etapa de prefactibilidad ya él sabía que el proyecto debería lograr números positivos, ¿ya? Entonces ahora él está en una etapa de como ya de preinversión, ¿ya? De antes de invertir y ponerse a trabajar, está en una etapa de comenzar a hacer, por ejemplo, los levantamientos, hacer cálculo, hacer los diseños, pagarle a un arquitecto para que le haga, siempre se me olvida la palabra, pero es hacer como estos tipos como modelos tridimensionales de cómo va a quedar la idea. em, el estudio, como dice acá, el estudio de suelo, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas tienen un costo, porque nosotros no vamos a hacer un levantamiento, un estudio de ingeniería o este modelo tridimensional, o le vamos a entregar los planos de cómo esto debería quedar gratis, porque todo esto ya es un servicio profesional, ¿ya? Y como dice acá, bueno, se inicia la adquisición de activos fijos, porque de alguna manera ya estamos empezando a adquirir planos, ¿ya? Esto hay que mandarlo a hacer, ¿ya? Va a aproximar va a tener una duración aproximadamente de 6 meses, aproximadamente, quizás puede ser menos, o también si es un proyecto grande, puede durar obviamente mucho más, ¿ya? Obviamente si estamos hablando, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto que tiene que ver con hacer una represa, obviamente en 6 meses no lo logramos, quizás van a ser estudios de factibilidad de 3 años por lo menos, ¿ya? Bueno, si bien acá dice no se hace un análisis económico, eh, mm, sí ya hay una proyección de los flujos económicos, ¿ya? Quizás no se hace a nivel de análisis de poder decir exactamente cómo llegar a números exactos, ¿ya? Pero sí a este punto ya debería haber al menos una proyección, ¿ya? Eh, ¿Y por qué hay una proyección? Porque ya tenemos una decisión económica que ya está tomada, que en el estudio de prefactibilidad nosotros pudimos ver de que los números de alguna manera ya están dando positivo, ¿ya? Bueno, y acá nosotros ya estamos en una etapa ya de una preinversión. La siguiente fase ya tiene que ver con la ejecución del proyecto, ¿ya? Acá, obviamente ya sabemos lo que hay que hacer, ya tenemos los planos, los diseños, por lo tanto tenemos que comenzar, ¿ya? Acá nosotros ya sabemos de que el proyecto hicimos una proyección, ya sabemos de que los números deberían dar positivo en cierta cantidad de tiempo, etcétera. Por lo tanto, acá yo ya necesito de que los inversionistas nos entreguen el dinero, ¿ya? Obviamente tiene que haber una proyección económica para poder decir cuánto dinero necesito en una primera etapa. Y si va a ser una etapa, 2 etapas, 3 etapas, o va a ser mensualmente, no lo sé. Ya eso lo va a decir el tipo de proyecto.
Entonces acá, bueno, lo primero es que se materializa toda la inversión, ponemos puesta en marcha. Obviamente aquí ya nos tiramos, por lo tanto vamos a asumir ya los riesgos del proyecto. Acá ya cuando partimos ya nos pasamos el punto de no retorno. ¿Y por qué pasamos el punto de no retorno? Porque ya pasamos la etapa de inversión. Esta es la etapa de inversión. ¿Ya? Esta es la etapa en que los accionistas o los socios, los inversionistas, van a poner su dinero sobre la mesa o sobre la cuenta corriente de este nuevo proyecto vamos listo, a contratar la gente, a comprar más activos, etcétera. ¿Ya? Se comienzan a ejecutar las obras, se empiezan a comprar los equipos, por ejemplo, como yo les decía, que tienen que ver con los bienes de capital. Necesito también ejecutar planes de marketing porque yo ya necesito promocionar mi proyecto porque en algún minuto va a venir como la etapa de venta, ¿ya? Obviamente, si ustedes están pensando, por ejemplo, en la construcción de un puente, por ejemplo, no va a haber un plan de marketing, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, si lo llevamos a un ejemplo de que ustedes dicen, ¿sabes qué? Estuvo buena la idea de armar una empresa de agricultura de precisión, por ejemplo, ¿ya? Está buena. Entonces yo necesito hacer todos los análisis de prefactibilidad y me dan positivos porque mi región es súper agrícola. Entonces, con las bases de datos que decía el profe de Servicio de Impuesto Interno, yo pudiese llegar a saber cuántas agrícolas existen, al menos en mi región, cuántas agrícolas existen en las regiones de al lado, de qué tamaño son las agrícolas, porque quizá una agrícola chiquitita no va a invertir en que, no sé, pues el tractor se maneje solo, pero sí una grande sí. Eh, entonces, listo, yo con eso lo medí. Entonces, yo para presentarme entre una agrícola grande, no puedo ser una empresa chiquitita, tengo que mostrarme como una empresa grande. Entonces necesito tener una oficina, necesito tener al menos un staff, no sé, pues una secretaria. Yo voy a gerenciar, pero necesito una secretaria, necesito un consultor técnico, necesito un gallo que se dedique a las ventas. Entonces, seamos un equipo, ¿ya? Pero ese equipo se tiene que pagar de alguna manera. Entonces, yo necesito un inversionista que me ponga plata al principio, que me ponga plata después de 6 meses, no sé, y que me ayude a sostener mi proyecto, ¿ya? Para pagar todos los gastos básicos, al menos quizás los 2 primeros años. ¿Mm? Em, Dicho eso, cuando el proyecto listo se vendió en la interna, tengo los inversionistas y ellos me pasan el dinero, inmediatamente yo tengo que decir, ya tengo el dinero, me tengo que empezar a mover porque el proyecto partió. ¿Ya? Entonces, ahora yo sí necesito comenzar mis planes de marketing, necesito darme a conocer, necesito posicionarme en redes sociales, necesito que los potenciales clientes sepan de mi marca, etcétera. ¿Ya? Y como les dije, por ejemplo, la contratación de gerentes y personal estratégico. ¿Ya? Si yo quiero partir en chiquitito, como les digo, sí o sí siempre se va a necesitar como un gerente con un foco gerencial, una persona técnica y una persona de venta, ¿ya? Esto va a empezar como el técnico y el de venta se van a empezar a mover, a mover, a mover, a mover, a mover. Sí o sí van a necesitar alguien que haga como el asistente, ¿ya? Que les haga los papeleos, que suba información a plataformas, que todo eso, ¿ya? De que le entregue las planillas hechas al que esté gerenciando la empresa. Entonces, sí o sí van a necesitar partir al menos con un equipo chiquitito, ¿ya? Si quieren tirar en grande, bueno, está más que dicho. Obviamente ahí sí ya van a necesitar quizás un gerente técnico con su staff técnico, un gerente de ventas, un gerente comercial con su staff comercial, etcétera. Ya. Ahora, quien haga como de gerente general de esta empresa, es importante de que lleve una planificación, ¿ya? De hecho, hablando de, como decían delante, sobre los podcasts, un podcast hay un podcast de negocio muy bueno que se llama Estar arriba de la pelota, ¿ya? O sea, así se llamaba el capítulo. Y le conté toda la razón. ¿Por qué? Porque hay gerentes, la idea era comparar que un gerente siempre está arriba de la pelota, pero no arriba de la pelota de curado ni nada, o que lo estén leseando, sino que era como el gerente se sube a la pelota, que la pelota es la empresa, y tú tienes dos opciones. Empiezas a hacer el equilibrio y la pelota te lleva, ¿ya? Y tú tratas de mantener el equilibrio, o tú dominas la pelota y tú llevas a la pelota. No sé si me logro explicar bien, pero en el fondo es que existen dos tipos de gerentes. Un gerente que se lo come el día a día y la empresa lo empuja al gerente, y ese es un gerente que reacciona, que va reaccionando todos los días. Pero ese modelo no es bueno, ¿ya? El modelo correcto es que el gerente, es como que decir en chileno, el gerente lleve pillado a la empresa, ¿ya? La empresa vaya para donde el gerente esté diciendo, ya digo, ya, hoy vamos a hacer esto, listo, todos alineados, sí, ya, para allá vamos, ya. Y no que sea al revés, como diciendo, oiga, jefe, ¿sabe qué? Tenemos que hacer todo esto, ¿usted nos puede ayudar en esto? Uy, sí, ya, yo lo ayudo a hacer esto. Entonces, al final, el día a día se come al gerente. Bueno, ¿cómo se evita esto? Siempre teniendo una planificación y que el gerente vaya monitoreando la planificación, ¿ya? Para eso, por ejemplo,
puede ser desde un Excel, obviamente quizás si lo llevamos en Excel no va a ser la mejor práctica de planificación, pero sí existen varias herramientas que me imagino que ustedes conocen o que han visto en otros ramos, por ejemplo, las famosas cartas Gantt que se utilizan mucho, ¿ya? Y o la Maya PERT, que es como una especie como de carta Gantt, pero está ordenada por orden de prioridades, ¿ya? Todos conocen la carta Gantt, supongo, ¿no? ¿O hay alguien que no conozca la carta Gantt? Hable ahora, calle para siempre, porque si alguien no lo conoce, así lo alcanzo a poner en la próxima clase una explicación rapidita de carta Gantt. Todos la conocen, ¿no? Ya, listo. El ingeniero conoce la carta Gantt sí o sí, ya, bueno. Y todo, yo creo que sin duda yo creo que, al menos yo en lo personal, uso Cartagan desde que salí de la universidad, como que no ha salido otra mejor metodología. Hay otras metodologías que han sido mejoradas, se habla de Scrum, por ejemplo, de que son metodologías ágiles, que quizás la han escuchado, pero esos tipos de metodologías tienen buen performance para el desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo? De programar, ¿ya? Pero a nivel de llevar en orden una empresa, qué hay que hacer hoy, qué vamos a hacer mañana, Cartagan, sin duda, ¿ya? ¿Dudas hasta acá, estimados? ¿Nada? Todo claro, profe. Profe, el término PERT, ¿qué significa? MayaPERT. MayaPERT es una metodología de planificación. En resumen, es como, imagínate una carta Gantt, pero no es que la carta Gantt que hace, que tú en una de las columnas tienes las tareas que hay que hacer y te dice cuándo. En la MayaPERT, tú tienes tareas con un número y el número es el orden de la tarea. Entonces acá predomina la priorización. Por ejemplo, después del uno te tienes que ir a la 2. ¿Ya? De la 2 te podrías ir a la 3 o te podrías ir a la 4. Y cada línea que une este nodo tiene la cantidad de días a ejecutar, ¿ya? Entonces eso a ti te permite tener, por ejemplo, poder saber en una malla, que es como muchos nodos que se conectan, poder saber qué acciones o qué tareas tú podrías llevar en paralelo. Pero eso te lo va a permitir siempre y cuando la cantidad de días que vas teniendo hacia atrás en tus otras tareas que fuiste ejecutando lleguen al mismo día para poder decir esta tarea la tomo en paralelo. Ya es como otra metodología. Pero en mi experiencia es una metodología muy de bibliografía, muy poco práctica, porque sin duda la carta Gantt se la come. Es la que todos manejamos finalmente. ¿Ya? Vale, profe. ¿Alguna otra duda? Ok. Antes de continuar, vamos a hacer un break de unos 15 minutitos y volvemos. ¿Ya? Para que se hagan un cafecito, vayan al baño, tomen agua. Vale, profe, gracias. Nos encontramos en un rato. Gracias, profe. Ok, continuamos. Bien, bueno, quedamos en que en la ejecución del proyecto. ¿Ya? Básicamente acá ya comienza la etapa de inversión. Los inversionistas, los socios ya deben entregar la cantidad de dinero que se les haya solicitado, ¿ya? Y ellos obviamente hayan aceptado, y para aceptar lo más importante es que ellos hayan visto si realmente el proyecto va a traer utilidades o no, ¿ya? Siguiente fase del proyecto tiene que ver con la operación del proyecto. Ya, el proyecto ya se ejecutó, por lo tanto ahora nuestra idea de negocio o el proyecto ya debería comenzar a funcionar, digamos, de alguna manera solo, eh, sino que a través ya de procedimientos que se han incorporado dentro del proyecto, ¿ya? O esta nueva empresa. Por ejemplo, si habíamos hablado, por ejemplo, de crear una oficina con un equipo para hacer un proyecto o una empresa, una idea de negocio relacionado con agricultura de precisión. La idea es que ya existan equipos que de alguna manera todas las necesidades las cosas que se necesiten para que la empresa opere ya están cubiertas de alguna manera. ¿Ya? Entonces, la idea es que quien haga las veces de gerente general va detectando qué hay que hacer dentro de la empresa y le va poniendo un responsable. ¿Ya? Ahí es donde suele suceder de que la idea obviamente es disminuir los gastos, por lo tanto la idea no es decir, oye, encontré este problema, pum, traemos una nueva persona, ¿ya? Obviamente el gerente general siempre va a tratar de tener la menor cantidad de personal posible, ¿ya? En el fondo para trabajar de manera eficiente y equilibrada con respecto a cuáles son las necesidades y con cuánta gente yo puedo resolver todas esas necesidades, ¿ya? Acá, ¿se acuerdan cuando hablábamos delante del concepto de un crecimiento orgánico? ¿Ya? Acá se vuelve a repetir también
este concepto. No es la idea eh, llegar y crecer, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso obviamente genera más gasto y nos vamos volviendo poco rentables como empresa. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Los socios van a ganar menos y van a dejar de invertir en la empresa porque van a tener eh, menos dinero para seguir aportando. Entonces, por eso también hay que llevar ese equilibrio en cuanto a cuánta gente yo necesito tener, ¿ya? Comúnmente uno siempre hace cuando uno es empleado de hacer comentarios, por ejemplo, oye, que son apretados, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto otro? ¿Por qué no traen una persona para solventar esto? Y eso es básicamente porque se trata de llevar este equilibrio, ¿ya? Que yo creo que todos lo entendemos, pero obviamente siempre vamos a estar como, nos vamos a sentir lleno de trabajo, ¿ya? Y es ahí donde uno se da cuenta también de cuando existe una buena administración, ¿ya? O cuando alguien es un muy buen gerente general porque lleva un muy buen equilibrio, ¿ya? Más allá de que todos nos sintamos con harto trabajo o no, sino que es cuando es mover las piezas precisas, es cuando decir, ok, sí tengo que traer una nueva persona, por ejemplo. Bueno, y una vez que yo tengo solventada todas las aristas de la empresa, se van generando procedimientos para que la empresa de alguna manera avance como sola, ¿ya? Y de alguna manera el gerente general también lo único que vaya haciendo es ir moviendo las piezas para ir jugando estratégicamente en el avance de la empresa, ¿ya? Em, bueno, la empresa obviamente aquí ya es administrada por un gerente general. Se suele confundir con que el gerente general es el dueño de la empresa. ¿Ya? Eso no es así. De hecho, gerente general es un cargo. Comúnmente cuando es una empresa pequeña o algo, claro, es muy normal de que el gerente general además sea el dueño de la empresa porque también es quien creó la idea, la ejecutó, etcétera. ¿Ya? A veces suele suceder también de que quien creó la idea no acepta de que él no es un muy buen estratega, de que no es una persona como muy bueno para administrar una empresa, por lo tanto se queda como un gerente técnico, un gerente de operaciones, e invita a participar dentro de la empresa a alguien que tenga esta visión más estratégica y que sepa más de temas financieros, y tiene dos opciones, o lo contrata o lo vuelve parte de esta sociedad, ¿ya? Cuando son empresas pequeñas, generalmente se le invita a ser parte como un cofundador, ¿m? Y luego la empresa va creciendo sola. Ahora, en empresas grandes, la situación es distinta. ¿Por qué? Porque existe un directorio de la empresa que son efectivamente estos socios, estos inversionistas, y ellos son los que toman las últimas decisiones. Y ellos tienen un gerente general que es un cargo, ya que es un puesto, por ejemplo, una persona con perfil de gerente general puede postular a un cargo de gerente general y no necesariamente comprar acciones de la empresa, ¿ya? Eso es importante recalcarlo y también por eso también quizás ustedes han visto en las noticias que a veces dicen, oye, cambió el gerente general de tal empresa, por ejemplo. Y ustedes dicen, pero ¿por qué cambió? Sí, porque es un cargo, ¿ya? Es un cargo como cualquier otro gerente de la empresa. Bueno, la inversión ya está materializada, existe una administración de la empresa con este gerente general, se hace uso de los métodos clásicos de administración, que es básicamente, como yo les comentaba, por ejemplo, que un gerente general está pensando en la estrategia de la empresa, tenemos un gerente técnico o un gerente de operaciones que va a estar a cargo, por ejemplo, de toda el brazo más técnico o asesor de lo que hay que hacer, de indicarle a los clientes más o menos qué es lo que ellos deberían adquirir, cómo solucionar su problema. Por otro lado, también tenemos un brazo de ventas, donde vamos a tener otro perfil de personas que no son tan técnicas, o quizás pueden ser técnicas, pero tienen habilidades de venta, tienen habilidades de tratar de convencer al cliente. Es otro perfil, ¿ya? Suele suceder mucho también en nuestra industria de que mucha gente de ventas viene del mundo técnico o también sabe de lo técnico. Y eso es algo que ustedes, no siempre el de ventas va a ser alguien sumamente vendedor, ¿ya? Sino que tenga ciertas habilidades comerciales. ¿Por qué? Porque en nuestra industria se da mucho el caso de lo que se llama la venta consultiva, ¿ya? ¿Qué significa la venta consultiva? Que yo debo ser capaz de persuadir al cliente, asesorarlo muy bien, pero yo le logro vender al cliente cuando generé una relación de confianza, confianza en el sentido de que el cliente entendió y creyó, ¿ya? De que realmente yo le estoy ofreciendo el producto que él necesita. Por ejemplo, si sabes que yo tengo una empresa o trabajo en una empresa de agricultura de precisión, entonces tú para disminuir, por ejemplo, el tiempo de hacer tal acción dentro del campo, esto tú lo logras hacer, por ejemplo, poniéndole este dispositivo a ciertas maquinarias.
Pero también para lograr esa confianza, tú también tienes que decir lo bueno y lo malo. Y ahí la otra persona va a decir, realmente él me está asesorando y te va a creer. Por ejemplo, decir, ya, pero tampoco esperes de que yo te voy a disminuir un 40% de la eficiencia, sino que con este dispositivo podríamos lograr una eficiencia del 20%, por lo tanto quizás vas a trabajar más rápido, lo vas a hacer con menos personas. Entonces ahí tú sacas la cuenta de cuánto más o menos te vas a ahorrar finalmente, ¿ya? Y ahí tú le dices, mira, y en realidad con lo que tú te ahorras, de alguna manera también estás financiando el producto o la solución que yo te estoy vendiendo, ¿ya? Em, entonces, en nuestra industria hay que ser también muy consultivo cuando uno se dedica a la venta. Bueno, se estructura la empresa en una gestión eficiente, funcional, como les comentaba. Hay que orientarse a objetivos y jerarquía, ¿ya? ¿Qué tiene que ver, o cómo funciona en este caso la jerarquía? A ver, la jerarquía no es necesario también de que nosotros lleguemos a una pirámide donde el gerente general es el que manda todo, luego tenemos gerente y de ahí para abajo. No necesariamente funcionan las cosas así, ¿ya? Si bien hay una jerarquía, pero para que es sana, una jerarquía sana para de alguna manera tomar decisiones, ¿ya? Y ahí sí es necesario imponer una jerarquía. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Tenemos que tomar una decisión, pero esta decisión no la puedo tomar solo, la tengo que tomar con otro gerente, pero al final el que va a cortar el queque, por ejemplo, al final va a ser el gerente general, por ejemplo, ¿ya? Y eso es sano para la toma de decisiones. No estamos hablando de pirámide para los mandados, ¿ya? No, para nada. Hoy en día no vamos la tendencia por ahí, pero sí tiene que estar orientada con objetivos, ¿ya? Los objetivos sí tienen que ser claros y los objetivos sí están orientados, por ejemplo, a tener metas de venta. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una proyección y esas proyecciones no se cumplen, la empresa se va a ir para abajo, porque no vamos a tener una presión por lograr vender los números. Comúnmente en una empresa, cuando uno no cumple los números, finalmente es como decir, ¿y de dónde sacamos el dinero para pagar los sueldos finalmente? ¿Ya? Bueno, estamos hablando después ya en la etapa de operación, cuando ya nos comimos el dinero de la inversión, ¿ya? Pero eh, de alguna manera necesitamos que la empresa opere. Hay que pagar sueldos, hay que pagar la luz, hay que pagar internet, hay que seguir comprando computadores, hay que seguir pagando la oficina y para eso tenemos que tener una base de cuánto hay que vender mensual, ¿ya? Si no, estamos en serios problemas. Y es por eso también de que es importante que el crecimiento de la empresa se haga con este concepto de crecimiento orgánico. ¿Por qué? Porque yo no puedo contratar y contratar gente o comprar las mejores oficinas en el mejor lugar de la ciudad, porque al final mi mínimo para operar termina siendo muy grande, ¿ya? Y cuando no cumplan los objetivos voy a entrar en problemas, ¿ya? Siempre los objetivos también tienen que ser, se deben hacer muy buenos cálculos de cuánto yo debo vender mensualmente para que la operación anual se pague, ¿ya? Bueno, y es la preparación que entregan las carreras de negocios, porque en realidad hacer, delante, alguien me preguntaba, por ejemplo, de si hay que estar como capacitado, entrenado o haber estudiado algo. Eh, Quizás para la fase de idea o tener ese olfato de negocio, yo les decía que hay gente que no se ha preparado, lo lógico es que sí, es que sí, sí sea una persona preparada, pero cuando van a liderar un proyecto o una empresa, acá sí es importante de que tenga una base o una carrera relacionada con administración, ¿ya? Sí es acá sí es muy importante, ¿ya? Em, por esas cosas de la vida, cuando yo estudiaba, yo tuve mucho ramo relacionado con contabilidad, con legislación laboral, con prevención de riesgo, y créanme que cuando he tomado las posiciones de ciertas gerencias en las empresas donde he trabajado, he tenido que, de aplicar lo aprendido, ¿ya? De hecho, siempre yo le pregunto a mis compañeros de curso, oye, ¿ustedes han aprendido, ustedes han utilizado, por ejemplo, lo que aprendimos de prevención de riesgo, por ejemplo, o de las leyes laborales? No, no. Y claro, es porque no han tenido cargos de jefatura, cargos de gerencia. Pero cuando uno tiene gente a cargo, uno debe saber, por ejemplo, ciertos temas de cómo se otorgan las vacaciones. Las vacaciones, si un empleado me dice quiero vacaciones, tú tienes que decirle que sí obligado. No necesariamente, la ley dice que son acordadas. ¿Qué pasa si él se accidenta? No, es que yo iba a la casa de mi polola, de vuelta a la oficina y me accidenté. No, la ley de accidente, la ley 16.000, se me olvidó la 16.440, que tiene que ver con los accidentes y enfermedades profesionales, no te cubren cuando tú te sales del trayecto. ¿Y por qué tú lo tienes que saber? Porque ese empleado te va a llamar a ti, ya ese empleado va a decir, jefe, me pasó esto, ¿qué hago? Y tú tienes que tener una respuesta, o al menos saber a quién preguntarle o cómo derivarlo, pero idealmente tú tengas esa base de conocimiento. Bueno, eso es, por ejemplo, conocimiento que tienes que tener para el manejo de personal.
Pero cuando ya entramos, por ejemplo, ya a los temas impositivos del IVA, de las declaraciones de renta, de todo eso, tú tienes que tener muy claro cómo se mueve el dinero legalmente en Chile para que lo puedas tú incluir en tus flujos de caja y tus proyecciones sean acordes a la realidad. ¿Ya? Y no que tú digas, oye, mira, este proyecto es todo en azul, pero resulta que no consideraste ciertos pagos de impuestos. Y estamos hablando de un 20, un 30% menos de dinero. Entonces, si hablamos de proyectos de varios millones de pesos, es mucho dinero el que tú debes considerar que se va al fisco. ¿Ya? Em, entonces, aquí sí es importante seguir estas carreras. ¿Ya? Ahora, si a alguien de ustedes, por ejemplo, le llama mucho la atención el tema de llevar los negocios, y ustedes dicen, chuta, debería haber, me equivoqué de carrera. No, 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 para nada. Yo les voy a hacer una recomendación y ojalá algún día la puedan tomar en cuenta. Cuando uno se titula, después uno siempre va a hacer otros programas de posgrado. Y existen los programas de magíster y los diplomados. Y cursos, obviamente. Y muchos amigos a veces me dicen, oye, Cristian, me gustaría hacer un diplomado en, hoy me gustaría hacer un magíster en. Y cuando me dicen eso, yo les digo, ya, a ver, pero espérate, hay preguntas que hay que hacer. ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Tú quieres aumentar tu grado académico o tú quieres aprender más? Si tú quieres aumentar tu grado académico, o sea, de pasar de licenciado en o de ingeniero en, y ahora tú quieres ser máster, tienes que hacer un máster. ¿Qué significa el máster? Obviamente es más caro, obviamente dura más, te va a tocar leer más, ¿ya? Pero es muy probable de que no aprendas mucho. Entonces, ¿de qué vale hacer un máster? Lo que pasa es que tú aprendes mucho, pero por encima, ¿ya? Sin profundizar tanto en ciertas cosas. Pero, por ejemplo, si tu intención no es aumentar el grado académico, pero sí es aprender más, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo quiero aprender de negocios, quiero aprender de la ley de renta, quiero aprender sobre técnicas de negociación, toma un diplomado, porque en el diplomado es más económico, dura menos, obviamente también es más accesible y te enseñan más, ¿ya? En el máster no te enseñan tanto porque tú vas a tener que trabajar más, vas a tener que hacer más trabajos de investigación, leer mucho, entonces como que aprendes por encima pero sin tanta profundidad. En cambio, en un diplomado te van a enseñar en profundidad, por ejemplo, sobre la ley de renta, ¿ya? Entonces, dependiendo en qué etapa de la vida estás, qué tú quieres, por dónde te quieres proyectar, es cómo tú te puedes preparar. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque si ustedes dicen, mira, en realidad yo antes tenía otra carrera, pero ahora yo estudié ingeniería en cartografía y geomensura porque en realidad me quiero dedicar a otro tipo de proyecto, o porque por ser ingeniero quiero que en mi empresa me vean como un futuro jefe o un gerente de la empresa y me puedan posicionar mejor, etcétera, significa de que, claro, a nivel de ingeniero tú ya tienes como otro background, otra mirada, etcétera, y eso te permite gerenciar dentro de la empresa. Pero, ¿qué va a suceder? De que tú vas a tener otro tipo de ambiciones, vas a querer quizás participar en las decisiones de la empresa, o de repente tú dices, ¿sabes qué? A mí me gustaría el día de mañana poder emprender, ¿ya? Y ahí viene como la duda de decir, oye, a mí me gustaría emprender, entonces quizás me equivoqué de carrera, debería estudiar ingeniería comercial. No, porque yo sé que para emprender hay que ser igual muy técnico en cierta materia, ser el mejor en esa materia, y qué mejor que estudiar ingeniería en cartografía y geomensura y ser uno de los mejores en temas de la tecnología geoespacial, ¿cierto? Pero para que esto tenga frutos económicos, debo saber de administración. Entonces ahí viene como decir, ahí está tu próximo paso. Quizás tu próximo paso debe ser tomar un diplomado, pero no lo tomes en ordenamiento territorial. Tómalo en algo relacionado con negocio, en negociación, en temas de impuestos, algo que te dé más herramientas para empezar a entender ahora cómo liderar o cómo llevar una empresa. ¿Ya? Bueno, eso era como el paréntesis que les quería comentar cuando hablamos de que acá es clave que la gente esté preparada, ¿ya? Sí debe estar preparada, habiendo estudiado alguna carrera relacionada con esto o haciendo algún tipo de programa de posgrado relacionado con temas de negocio, ¿ya? Acá sí es necesario, porque si ustedes no logran conocer muy bien, van a tener errores, ¿ya? Porque no es fácil hacer negocios en el mundo, ¿ya? No es fácil. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Nada? Bien, bien No, puntual, todo profe. claro. Bien puntual aprovechar el espacio. ¿Ah? Un diplomado, por ejemplo, para administrar bases de datos. ¿Existe algo así? ¿O está dentro de otra cosa más global? Ahí ya te vas más por el mundo informático. ¿A eso te refieres? Sí, o sea, la cosa es que en la empresa en la que estoy hay mucha información y mal administrada. Entonces, ¿Ok? como, ¿qué se puede estudiar como para
para perfeccionarse y poder administrar esos datos. Mira, primero felicitarte por encontrar ese nicho, porque eso te permite dentro de la empresa moverte en nuevas cosas, ¿ya? Em, y de alguna manera te dejen de ver como esta persona muy técnica en el mundo geoespacial, y tú empiezas como a ampliar tu alcance. Por ejemplo, hoy es muy valorado que el geógrafo o que el cartógrafo o el geomensor sepa programar, por ejemplo, ¿ya? Y de hecho, hoy en día es como casi un requisito, ¿ya? No al 100%, pero hoy en día se busca gente como con este perfil y obviamente es un perfil más caro, ¿ya? Porque si es un cartógrafo, un geomensor a seca, de eso existen muchos, no tanto, pero es un perfil fácil de reemplazar, pero no cuando tú tienes además otro background. Y ahí vienen mis felicitaciones porque tú encontraste un nicho dentro de tu empresa que te permita posicionarte como el líder de los temas geoespaciales, pero además que sea capaz de administrar las bases de datos de la empresa, ¿ya? Para eso, yo creo que sí existen cursos, diplomados, eh, relacionados con temas de administración de base de datos, sin duda, ¿ya? Podrías tomar algo, por ejemplo, relacionado con programación, pero el problema es que el que llega a nivel de programación da por hecho que ya sabe usar bases de datos. Entonces, quizás el primer paso es irse al mundo de las bases de datos o del data science, ¿ya? Por ahí hay que caminar. Si te vas por las bases de datos y después data science, uy, vas a hacer un perfil muy caro, ¿ya? Así que ahí hay mucho dinero. Las empresas pagan bien por ese perfil. Eh, Ahora, no te recomiendo, por ejemplo, si tú te quieres hacer cargo del problema que tiene la empresa de tomar las bases de datos y ordenarlas, no te recomiendo, por ejemplo, tomar un máster en algo relacionado con administración de bases de datos, porque cuando tú entres al máster, ya dan por hecho que tú sabes usar las bases de datos, no te van a enseñar, ¿ya? Sino que van a ir como al siguiente nivel, como al hacer análisis de base de datos, se van a ir más por ese lado y se van a saltar la parte de la base de datos. Por ejemplo, yo cuando hice mi máster, había tenido mucho tiempo, muchos años sin estudiar, ¿ya? Yo no es que haya estudiado y me metí a hacer un máster al tiro, sino que el máster, cuando está relacionado con negocio, obviamente exige de que tú lleves hartos años trabajando para que entiendas lo que te van a enseñar. Y sinceramente mi primer semestre fue para mí así como una tortura, porque decían, ya, listo, vamos a tener clases de, voy a inventar, de cálculos matemáticos. Y llegaba el profesor y es como, miren, ¿saben que ustedes conocen los puentes? Sí, ya, mira, ¿cómo se calcula un puente? Así, y esto es lo mismo que una integral. Por lo tanto, esto se resuelve así, listo. Y eso era la clase. Y yo decía, ya, pero yo me acuerdo que a mí me enseñaron las integrales en la universidad y en el colegio, pero no me acuerdo cómo se integra, no me acuerdo. O sea, hace de años que no hacía una integral. Y en el máster no se detienen a volver a enseñarte a integrar, ¿ya? Es como, listo, esto es, chao. Y yo, chuta, voy a tener que llegar a la casa y volver a aprender ciertas cosas que en la universidad te dan por hecho, ¿ya? En cambio, en un diplomado te van a enseñar paso a paso qué es una base de datos, cómo se trabajan con las bases de datos, cuáles son que hay en el mercado de las marcas de base de datos, las open source, las comerciales, etcétera, etcétera, qué puedes llegar a hacer, ¿ya? Entonces, no tomes máster si quieres dedicarte a hacerte cargo de ese problema. Ahora, si quieres gastar un poquito menos de plata y algo un poco más rápido, puedes tomar un curso, ¿ya? Lo que sí, cuando hablamos de cursos, sí les recomiendo de que busquen cursos que los certifiquen en algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando quizás muchos de ustedes han participado de licitaciones o ha sido parte del staff profesional, cuando uno participa en las licitaciones, son puntos a favor cuando tú demuestras que estás certificado en base de datos, que tú estás certificado por ejemplo, en liderar proyectos con Scrum, que tú estás certificado en tal lenguaje de programación, ¿ya? Entonces eso dentro de la empresa se valora mucho. Ok, listo. Cuando ya el proyecto anteriormente estaba operando, ¿ya? Y dio plata, y dio plata, y dio plata, porque si no el proyecto no hubiese despegado, llegamos a un minuto en que el proyecto se abandona, ¿ya? ¿Cuándo se abandona el proyecto? Cuando ya cumplimos todos los objetivos de la empresa, ¿ya? Cuando la empresa estaba en su mejor momento, cuando tú dijiste, oye, ¿sabes qué? Se ha cumplido todo, 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 es el momento de abandonar el proyecto. Otras formas que pueden suceder, por ejemplo, es que existe una paralización del proyecto, pero por alguna externalidad, ¿ya? Pero eso es como otros problemas que pudieran haber, ¿ya? Y ahí todo se va a pique. Pero cuando la empresa está dando muchos dividendos y tú eres el dueño de la idea y de este proyecto, es el momento para dejar el proyecto.
los que somos más técnicos decimos, pero ¿cómo? Pues si estás en el mejor minuto de tu vida, ¿cómo vas a dejar el proyecto? Estás ganando dinero como loco. ¿Por qué quieres dejar de ganar dinero como loco? Sí, sigue ganando dinero como loco, ya te está dando rentabilidad, 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 pero llega un punto en que tú tienes que decir, este es el momento perfecto para vender el proyecto. Y ese es el momento en que tú abandonas el proyecto. Cuando uno viene del mundo técnico encuentra muy loco esto, o uno no entiende cómo es así, pero cuando tú estudias el tema, tú dices, claro, tienen toda la razón. Así es como funcionan los inversionistas. Porque tú llegas al minuto en que estás teniendo los mejores dividendos del proyecto y quizás de aquí a 5 años los dividendos ya van a empezar a bajar, a bajar, a bajar. Entonces, cuando estabas en la cima, tú tienes que decir, vendo, ¿ya? Y por eso es que aquí sale una mansión, porque es el minuto en que el dueño de la idea, el dueño del proyecto, como decimos en Chile, se forra, ¿ya? Como les digo, suena loco, pero así funcionan las inversiones. Les voy a poner un ejemplo, hablando de proyectos geomáticos, de cómo eh, el- un geomático se vuelve multimillonario. Todos ustedes conocen Waze, ¿cierto? El proyecto de Waze comenzó a desarrollar un israelí. Y él lo hizo, entendía muy bien los temas de las coordenadas, habían algunas ideas que estaban llevando a cabo, por ejemplo, Garmin, pero tenías que comprar el dispositivo, pegarlo con un chupón en tu auto. TomTom también estaba lanzando dispositivos, le quería competir a Garmin, tenía que comprar el GPS. Y un israelí dijo, oye, pero si ya toda la gente usa smartphone, mejor genero una aplicación, hago una aplicación que la gente se conecta conmigo, yo le doy la ruta y es una aplicación bastante amigable. Y eso lo hizo un israelí. Todos sabemos qué pasó con Waze. Partió lentito, lentito y de repente, ¡boom! Y se expandió por todo el mundo. eh, y llegó un minuto en que Waze, bueno, yo creo que hasta el día de hoy Waze es una extraordinaria aplicación. Obviamente tiene reparos, pero los que somos del mundo geoespacial sabemos de que hay errores, ¿ya? Em, pero para mí es una extraordinaria aplicación. Y cuando estaba en su boom, porque partió creciendo muy despacio y de repente se fue exponencialmente hacia arriba, y ese minuto, este israelí, que no me acuerdo su nombre, se lo vende a Google. ¿Y qué pasó? Se hizo millonario, ¿ya? Es como la canción Mi primer millón, pero aquí, bueno, yo creo que claramente fueron varias decenas de millones de dólares la venta, ¿ya? Yo les contaba también, por ejemplo, de que mis inicios fueron en una empresa que se llamaba mapcity.com. Yo no era parte del directorio, ojalá lo hubiese sido, pero sí partí como cuando esta empresa era muy chiquitita. Nos dedicábamos a resolver problemas, por ejemplo, hacer análisis de geomarketing, pero Mapcity era muy conocido porque era la primera página web en Latinoamérica, estoy hablando desde el año 98, cuando apenas existía el Internet, ya existía esta página web que tú podías buscar direcciones en las principales ciudades de Latinoamérica. MapCity empieza a crecer, empezamos a crecer con números extraordinarios, ¿ya? Empezamos a abrir oficinas en otros países, como les comentaba. Llega Google, nosotros le dijimos, ¿sabes qué? No te vamos a competir, así que toma, te vendo la cartografía, pum, más plata para adentro. Todo estaba resultando perfecto, hasta que el dueño de MapCity dijo, es el momento de vender. Y lo que hizo fue eh, a una gran empresa internacional, de hecho una de las 500 de las top 500 empresas del mundo, puso los ojos en MapCity y le dijo, te compro. Y obviamente el dueño de MapCity dijo, te lo vendo porque estamos en el peak y es el minuto para vender, ¿ya? Bueno, obviamente siempre la idea no es que se venda y toda la gente se desvincula, ¿no? Mucha gente, de hecho todos los que estábamos trabajando pasamos a ser parte de esta nueva empresa, ¿ya? Eh, bueno, yo después con el tiempo me cambié de empresa y también me fui al gobierno. Pero ese es el ciclo de vida de un proyecto principalmente, ¿ya? Y es así como ustedes lo tienen que mirar, ¿ya? Cuando ustedes tienen un proyecto, no lo vean como un proyecto como un proyecto con inicio y fin, en el sentido de decir, miren, ¿sabes qué? Tengo una idea, vamos a hacer esto, vamos a hacer un levantamiento por aquí, vamos a poner puntos, vamos a cartografiar, no sé qué, listo,
entregué el proyecto y se terminó. No, no, no. Estos son proyectos de empresa, ¿ya? En el que esto agarra vuelo, hicimos la empresa de agricultura de precisión, ya tengo a los campos más grandes, todos son mis clientes, la tecnología sigue creciendo, la empresa también sigue creciendo, etcétera. Nos está yendo muy bien hasta que nos pone en la mira una empresa más grande que nosotros y nos dice, te compro. ¿Ya? Obviamente, aún ustedes tienen que hacer un estudio también de a cuánto se lo van a comprar, no es fácil, ¿ya? Ahí hay unas técnicas para calcular, pero eso es como otro ramo, digamos. Em, y ustedes pueden utilizar esa oportunidad para hacer la venta de la empresa y es cuando ustedes dicen, la dejo, me voy y ustedes quedaron llenos de dinero, pero más allá de comprarse esa mansión, obviamente quizás ustedes, si ustedes gustan, pueden sacar ahí una colita para comprarse la mansión, la lancha o la casa a orilla del lago, lo pueden hacer, pero la idea es que con todo ese dinero que ustedes lograron, la idea es que lo sigan invirtiendo y vayan al siguiente proyecto, ¿ya? Y esa es la forma en que como de una manera estándar, cuál es el ciclo de vida de un proyecto. Termina, abandonan y después vuelven con otra idea de negocio porque ustedes ya tienen el capital suficiente, o más los otros socios que pudieran encontrar que también van a tener capital para ir por el siguiente, ¿ya? Bueno, a lo largo de todas las etapas del proyecto siempre se van generando nuevas ideas. Eso puede permitir dos cosas. Uno es que ustedes también vayan mutando como empresa y se vayan adaptando a las necesidades del mercado. Entonces, pueda que parta como un proyecto X, pero terminó siendo un proyecto XY porque se dieron cuenta de otras cosas, ¿ya? O que termina siendo eh, algo totalmente distinto. También puede suceder, ¿ya? De hecho, los grandes inversionistas, las empresas la ven siempre, lo asimilan como navegar en un río, ¿ya? ¿Qué significa eso? De que ustedes tienen que estar siempre analizando cuál es la corriente del río, si es algo que los lleva, y ustedes tienen que elegir el tipo de bote o de lancha con el que van a navegar en ese río, ¿ya? Si lo llevamos, lo extrapolamos un poquito al mundo real, ¿qué significa? De que la demanda va teniendo ciertas variaciones y ustedes se van a tener que ir adaptando. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al típico ejemplo del lápiz Bic, que no ha tenido variaciones, claro, ustedes pueden tener una idea, un proyecto y una empresa de lápiz Bic que no va a tener ninguna variación, ¿ya? Pero si ustedes el día de mañana, por ejemplo, se dedican a eh, armar una empresa de agricultura de precisión, claramente cada 6 meses o cada un año están saliendo tecnologías nuevas, competencias nuevas y se van a estar moviendo y no van a estar como tan en lo mismo como el lápiz Bic, sino que aquí van a estar todos los días tratando de estar leyendo qué quiere el mercado, estar negociando con proveedores para que les bajen los precios viajando a, no sé, a Arabia Saudita al último congreso de tecnología geoespacial para ver cuál es la tendencia y van a tener que viajar y todo eso. Entonces, son desafíos que les pone el mercado. Bueno, puede ser también de que ustedes tengan una nueva idea, decidan vender, abandonan el proyecto, pero ustedes tienen una nueva idea porque ya olfatearon cómo funciona el mercado, entonces ustedes dicen, ok, comienza un nuevo ciclo y partimos de nuevo. Idea, revisar, por ejemplo, la fase, la prefactibilidad, la factibilidad, volver a la operación y así seguimos en este círculo continuo, ¿ya? Em, este círculo, a ustedes en este caso, si siguen como este rubro más empresarial, obviamente van a entender cómo es que se mueve la economía, cómo se mueven las finanzas y es un desarrollo, y obviamente eso va generando un crecimiento económico, ¿ya? Algo les comenté en la clase pasada, por ejemplo, de mi tesis de magíster, que estudié mucho el crecimiento económico desde la vereda de la empresa privada, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces hay como dos grandes inversiones en el mundo, ¿ya? Una es la inversión de la empresa privada y también la inversión que hace cuando aumentan el gasto fiscal, que es cuando un gobierno le mete más plata a las cosas para que compren más y eso significa que muchas empresas se ven beneficiadas y la gente de a poquito se empieza a enriquecer más, ¿ya? Entonces, el gran tema era dónde partimos, cómo la economía mundial se mueve por el gasto fiscal o por la inversión privada, ¿ya? Entonces, todos estos estudios, leí, tuve que leer mucho, mucho, estudiar mucho, pensar mucho, armar muchos diagramas de flujo, para tratar de sacar el rollo de cómo se movía la economía mundial y al final todo apuntaba a que la inversión privada nace ahí, ¿ya? Entonces, mientras más inversión privada teníamos, mayor crecimiento económico teníamos, mientras mayor crecimiento económico teníamos, generábamos mayores impuestos para que finalmente los estados pudieran aumentar el gasto fiscal, ¿ya? Entonces, es así finalmente cómo se mueve el mundo y por eso
no hay que mirar con ojos, con malos ojos a los inversionistas, no hay que mirar con malos ojos a estas personas que son como líderes de grupo económico, porque finalmente son los que están generando empleos y el desarrollo económico de un país y de la región finalmente, ¿ya? Entonces, cuando uno dice, no, mira, este gallo, claro, si tiene problemas de que explota a su gente, claro, eso no son las reglas del juego, eso es antiético, etcétera, ¿ya? Pero si tenemos, por ejemplo, empresas buenas que son grandes conglomerados, que sabemos que luchan por ser Great Place to Work, que son empresas que luchan por ser la mejor empresa para trabajar, que de esas hay muchas en Chile, y justamente son grandes holding. Chuta, qué bueno que existan ese tipo de empresas y no mirarlas como mira, estos gallos millonarios y toda la cuestión. No, pues están generando empleo finalmente y están moviendo el país, ¿ya? Esas son como ciertas reflexiones que tenemos que aprender, que cuando uno se mete en estos temas de proyectos, sí o sí tenemos que aprender estas pequeñas cositas que no se enseñan en otras partes, ¿ya? Bueno, finalmente, como les dije, el ciclo de estos proyectos se siguen dando, se siguen dando. em, Vamos generando un desarrollo económico, etcétera, etcétera. Y al final lo que aprendemos es que este ciclo vamos a tener una etapa que es de estudio finalmente, que es de que nace la idea con el paper chip, con el napkin, sacar el perfil, ¿ya? La prefactibilidad y la factibilidad, y todo eso es estudiar, 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 ¿ya? Y luego ya el desarrollo se viene como en la segunda fase del ciclo del proyecto, ¿ya? Eh, Eso, inicialmente la idea en segunda clase era tratar de ver algunos temas eh, con, con flujos de caja, pero lo vamos a dejar para la próxima clase porque eh, nos va a consumir harto tiempo, ¿ya? Entonces, la próxima clase, para cumplir con todo el plan de asignatura, que yo creo que en la próxima clase vamos a alcanzar muy bien, que es alcanzar a ver conceptos de flujo de caja, obviamente, para que no se asusten también, para que no piensen que todo es negocio, negocio, negocio. Lo vamos a ver aterrizado a un proyecto, por ejemplo, del tipo geomático, ¿ya? Donde tengamos que hacer ciertas inversiones no sé, pues, de comprar equipamiento, etcétera. Pero igual un flujo de caja igual es bastante estándar, ¿ya? En el fondo, si esto lo lleváramos a la construcción de un puente, va a ser teóricamente muy similar, ¿ya? Pero sí, para que no se asusten y no alejarnos tanto de la geomática, lo vamos a hacer en algún tipo de proyecto más familiar a nosotros, donde estemos familiarizados con los valores, etcétera, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la primera parte de la clase del viernes, y después en la segunda parte vamos a ver lo que es cómo se desarrolla correctamente un informe. ¿Ya? Que en el fondo es, cuando ustedes lleven a cabo proyectos, siempre van a tener que hacer informes, de hecho, informes de prefactibilidad, de factibilidad, de avances del proyecto, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que salgan capos haciendo informes. Es muy, muy importante, y cuando uno entrega un informe, ahí se refleja la calidad profesional de la persona, ¿ya? Ya, señores, ¿alguna duda, consulta, comentario? Me preguntan sobre las evaluaciones. La evaluación, igual que en los últimos ramos que hemos tenido, les comenté que la primera prueba va a ser teórica, por lo tanto, al finalizar el día viernes, más o menos 10 de la noche, se les va a habilitar una prueba, y van a tener hasta las 23:59 del día domingo, por lo tanto van a tener todo el fin de semana para responder una prueba teórica que básicamente es todo lo que hemos visto ahora de manera teórica, ¿ya? Una prueba con alternativa. Y después la evaluación 2 y la 3 vamos a hacer unos trabajos prácticos y ustedes van a tener que entregar un informe, ¿ya? Entonces ya no vamos a tener pruebas de alternativas, sino que van a tener que hacer entregas de informe. ¿Alguien quería preguntar algo más? Perdón. Individual. ¿Profe está subiendo los PPT o algo al aula? No, si pueden, yo grabé el número y le voy a compartir los PDF acá al delegado de curso para que se los pueda distribuir, por favor. Ya, de hecho lo voy a hacer ahora, finalizando. Y también les voy a adelantar un pequeño paper
que lo vamos a revisar la próxima clase y se los adelanto para que por si quieren leer algo de un poquito más de la teoría de el porqué o los beneficios de hacer un flujo de caja correcto. Lo de la grabación de la clase del lunes, eso sinceramente no lo manejo yo. No sé si ustedes tienen como algún correo donde vean como la parte de coordinación del ramo, ellos son los que se encargan de eso. Así que si pueden escribirle un correo a él, a ellos diciéndole, oye, no se ha cargado la clase. De todas maneras, a mí me llega un correo que como que una copia que me llega. A ver, déjenme ver si tengo la copia, que me llega como una copia de la grabación. Sí, acá tengo una. Entonces, se las voy a compartir junto eh, con, con los PDF, ¿ya? Y ahí les mando las dos grabaciones que a mí me llegan, por lo menos. ¿Mm? Ok. Ya, señores. Entonces nos vemos el viernes. Espero que descansen Muchas y que gracias, estén profesor. muy bien. ¿Listo? Señores, Gracias, un profesor. abrazo a todos. Chau, Buenas chau. noches, Muchas descansen. gracias.